En solo 5 segundos, un presentador arrogante descubrió la diferencia entre tener un micrófono y tener el corazón de un pueblo entero. La industria televisiva mexicana tenía sus jerarquías muy claras. Los conductores estrella en la cima, los productores con poder detrás de cámaras y todos los demás luchando por un lugar en esa pirámide brillante y despiadada. Esa noche, en una premiación que reunía a lo más granado del medio, esas jerarquías parecían inamovibles. Las sonrisas falsas, los comentarios ácidos disfrazados de bromas y esa atmósfera donde la crueldad se vestía de humor. Pero había alguien ahí que no pertenecía a ese juego de egos y vanidades. Chespirito había llegado sin fanfarrias, sin el séquito que otros llevaban, sin esa actitud que grita «Yo soy importante». Era solo un hombre que había dedicado su vida a hacer reír a millones, sin darse cuenta de que se había convertido en algo mucho más poderoso que cualquier ejecutivo o estrella televisiva. Era el alma de México. Y cuando alguien decidió atacar el alma de México, México respondió. Las luces del auditorio creaban esa atmósfera artificial que solo existe en los grandes eventos televisivos. Todo brillaba con una perfección ensayada. Los trajes de los hombres parecían salidos de revista. Los vestidos de las mujeres competían por llamar la atención y las sonrisas, las sonrisas eran obras de arte en falsedad. Era una de esas ceremonias donde el mundo del entretenimiento se reunía para aplaudirse a sí mismo, donde los ratings se convertían en trofeos y donde el verdadero talento muchas veces quedaba eclipsado por los juegos de poder. Entre las mesas redondas, decoradas con centros de flores que costaban más que el salario mensual de muchos mexicanos, se movían las figuras más influyentes de la televisión nacional. Productores que decidían qué se veía y qué no. Conductores que creían que su popularidad los convertía en intocables. Y ejecutivos que medían el éxito solo en números. Pero en una de esas mesas, casi perdido entre tanta ostentación, estaba sentado un hombre diferente. Roberto Gómez Bolaños no necesitaba gritar para ser escuchado. No necesitaba insultar para ser gracioso. No necesitaba humillar a otros para sentirse importante. Había construido su carrera con algo que muchos en esa sala habían olvidado: respeto genuino hacia su audiencia. Y esa noche, sin saberlo, estaba a punto de recibir la muestra de respeto más hermosa y espontánea que el pueblo mexicano le había dado jamás a uno de sus hijos. El salón donde se celebraba la ceremonia no era solo un espacio físico, era un símbolo. Cada detalle había sido diseñado para recordarle a quien entrara que ahí se encontraba la élite, la crème de la crème del entretenimiento mexicano. Las mesas estaban distribuidas estratégicamente. Las más cercanas al escenario para los peces gordos, los dueños de canales, los productores estrella, los conductores que movían millones de pesos con cada programa. Las mesas del fondo, casi escondidas entre las sombras, para los menos importantes. Pero esa noche había algo extraño en esa distribución de poder. Roberto Gómez Bolaños, el creador de personajes que habían marcado a generaciones enteras, estaba sentado en una mesa intermedia. No en la primera fila, como correspondería a alguien de su trayectoria, pero tampoco relegado al fondo, como si fuera un invitado de relleno. Era como si la industria no supiera exactamente dónde ubicarlo. ¿Cómo clasificas a un hombre que había logrado algo que ningún ejecutivo, ningún productor millonario, ningún conductor estrella había conseguido jamás? ¿Cómo mides el poder de alguien que entraba a los hogares mexicanos no como invasor, sino como un miembro más de la familia? Chespirito observaba la ceremonia con esa tranquilidad que solo tienen quienes no necesitan demostrar nada. Mientras a su alrededor otros ajustaban constantemente sus corbatas, revisaban sus reflejos en las copas de cristal o ensayaban sonrisas para las cámaras. Él, simplemente, estaba ahí. No se pavoneaba.
No buscaba las luces. No interrumpía conversaciones para hacerse notar. Y tal vez, por eso mismo, destacaba tanto. ¿Viste quién vino?, murmuró una mujer en una mesa cercana, señalando discretamente hacia donde estaba Roberto. «Ah, sí, el de los programas para niños», respondió su acompañante, con esa mezcla de reconocimiento y desprecio que caracteriza a quienes creen que el entretenimiento serio es superior al que simplemente busca hacer feliz a la gente. Pero había otros en el salón que veían a Chespirito con diferentes ojos. Un camarógrafo que había trabajado con él años atrás se acercó tímidamente durante un receso. «Señor Gómez Bolaños», le dijo con una sonrisa genuina, «solo quería decirle que gracias a usted mi hijo aprendió a leer. Se sabía todos los diálogos del Chavo de memoria». Roberto sonrió con esa calidez que nunca fue actuación, que nunca fue pose. «Eso me da mucho gusto», respondió, y se notaba que lo decía de corazón. Los niños son el público más honesto que existe. Si te aceptan, es porque realmente los estás haciendo felices. El camarógrafo se alejó con los ojos brillantes, como si hubiera recibido un regalo inesperado. Esos pequeños encuentros se repetían cada cierto tiempo. Una maquillista que le contaba cómo sus programas habían sido el refugio de su infancia difícil. Un técnico de sonido que le agradecía por haber enseñado valores a través de la risa. Un asistente de producción que simplemente quería estrecharle la mano al hombre que había hecho que su familia se reuniera frente al televisor cada tarde. Era extraño. En un evento diseñado para celebrar el poder mediático, el verdadero magnetismo lo ejercía alguien que ni siquiera parecía darse cuenta de cuánto poder tenía realmente. Mientras tanto, en las mesas principales, las conversaciones giraban alrededor de contratos millonarios, guerras de ratings y estrategias para acabar con la competencia. Era el lenguaje del poder duro, del poder que se mide en números, en cuotas de pantalla, en capacidad de destruir carreras. «Este año vamos a arrasar», decía un productor ejecutivo, gesticulando con su copa de champán. «Ya tenemos lista la estrategia para hundir a esos imbéciles del canal competidor». «Lo que necesitamos es más controversia», agregaba otro. «El público se aburre fácil. Hay que darles escándalo, conflicto, algo que los mantenga pegados a la pantalla». Era una conversación que se repetía en cada evento de la industria. Cómo manipular, cómo generar adicción, cómo convertir la atención humana en dinero. Pero a unos metros de distancia, Roberto Gómez Bolaños representaba una filosofía completamente diferente. Él había construido su carrera pensando en cómo hacer reír sin lastimar, cómo educar sin aburrir, cómo entretener sin corromper. Sus personajes no necesitaban escándalos para ser memorables. No requerían controversias para generar conversación. El Chavo del Ocho había conquistado América Latina entera sin insultar a nadie, sin humillar a nadie, sin necesidad de crear enemigos para existir. Era la diferencia entre el poder que se impone y el poder que se gana. Entre el poder que grita y el poder que susurra. Y esa noche, el mundo del entretenimiento mexicano estaba a punto de recordar cuál de los dos era más fuerte. Si hubieras podido dividir ese salón en dos mundos diferentes, la línea habría sido invisible, pero perfectamente clara. De un lado, el mundo de las apariencias. Del otro, el mundo de la sustancia. De un lado, quienes construían imperios basados en la capacidad de generar ruido. Del otro, quien había construido el suyo basado en la capacidad de generar sonrisas. Roberto Gómez Bolaños no lo sabía, pero esa noche se había convertido en el representante silencioso de todo lo que la industria televisiva había perdido en su carrera por los ratings y el dinero. «Mira nada más», susurró una conductora de programas matutinos, señalando discretamente hacia la mesa de Chespirito. «Ahí está el dinosaurio».
Su comentario no era exactamente cruel, pero tampoco era un cumplido. En su mundo, dinosaurio significaba alguien que había quedado atrás, alguien cuyos métodos ya no funcionaban en la nueva era del entretenimiento. Lo que ella no entendía era que algunos dinosaurios habían sobrevivido precisamente porque construyeron algo más fuerte que las modas. Construyeron amor. Mientras ella necesitaba cambiar de vestuario 3 veces por programa para mantener la atención de su audiencia, los personajes de Chespirito seguían siendo relevantes décadas después de su creación, usando la misma ropa en cada episodio. Mientras ella dependía de invitados escandalosos y chismes de farándula para generar conversación, El Chavo del Ocho seguía siendo tema de conversación en millones de hogares sin necesidad de controversia alguna. Era la diferencia entre construir sobre arena y construir sobre roca. En una mesa cercana, un grupo de productores discutía los costos de sus próximas producciones. Para el programa de talentos necesitamos mínimo 50 millones, decía uno, gesticulando ampliamente. Entre el set, los efectos especiales, los jueces famosos. Y no olvides el marketing, agregó otro. Sin una campaña agresiva, por más bueno que sea el programa, nadie lo va a ver. Es que ahora todo tiene que ser más grande, más espectacular, intervino una tercera voz. La gente se aburre rápido. Necesitas fuegos artificiales, literalmente y figurativamente. Era la lógica de la industria moderna. Más grande, más caro, más ruidoso. Chespirito había demostrado que se podía llegar al corazón de millones con un set que costaba menos que el catering de cualquiera de esos programas millonarios. Una vecindad construida con tablas de madera, unas escaleras de concreto, y la magia de actores que entendían que la verdadera riqueza de un personaje no estaba en su vestuario, sino en su alma. Sus programas no necesitaban efectos especiales porque el efecto especial era la risa genuina. No requerían invitados famosos porque sus personajes eran más queridos que cualquier celebridad. No dependían de polémicas porque su contenido generaba conversación por sí mismo. ¿Tú crees que ese tipo de programas todavía funcionen?, preguntó una joven productora, observando a Roberto desde la distancia. Para nada, respondió un ejecutivo, con la seguridad de quien cree conocer todas las respuestas. La audiencia de ahora es más sofisticada. Necesita estímulos más fuertes, más velocidad, más... todo. Exacto, concordó otro. Los niños de ahora crecieron con videojuegos, internet, efectos digitales. ¿Crees que se van a emocionar viendo a un señor con un barril del Chavo? Se reían entre ellos, convencidos de que tenían razón, convencidos de que el futuro les pertenecía. No podían estar más equivocados. En ese mismo momento, en millones de hogares mexicanos, familias enteras seguían reuniéndose frente al televisor para ver las aventuras del Chavo. Abuelos que habían crecido con esos programas los compartían con nietos que los descubrían por primera vez. 3 generaciones riéndose con las mismas bromas, aprendiendo con las mismas lecciones. Niños que tenían acceso a la tecnología más avanzada del mundo, seguían prefiriendo las travesuras simples de un niño de 8 años que vivía en una vecindad. Adultos estresados por la vida moderna encontraban paz en los problemas sencillos de don Ramón tratando de cobrar la renta. ¿Sofisticado? Tal vez no, según los estándares de la industria. ¿Eterno? Absolutamente. Roberto se levantó de su mesa para ir al baño, y en ese simple trayecto ocurrió algo que ninguno de los poderosos del salón podía comprar con todos sus millones. Una mesera se acercó tímidamente. «Disculpe, señor Roberto», le dijo con los ojos brillantes. «Yo sé que no debería molestarlo, pero mi mamá siempre nos decía que usted nos había enseñado más que muchos maestros». Roberto se detuvo. Le dedicó toda su atención como si fuera la persona más importante del mundo en ese momento. «¿Y cómo está tu mamá?», preguntó con genuino interés.
Ya falleció, respondió la mesera. Pero hasta el final siguió viendo sus programas. Decía que le recordaban cuando éramos pequeños y toda la familia se reunía a verlo. Roberto tomó gentilmente la mano de la mujer. Ella me dio el regalo más grande que alguien puede darle a un actor, le dijo con voz suave. Me dio su tiempo, me permitió formar parte de su familia. Eso no tiene precio. La mesera se alejó limpiándose discretamente una lágrima, y Roberto continuó su camino como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero había pasado algo extraordinario. En menos de 2 minutos, sin cámaras grabando, sin publicidad, sin nada que ganar a cambio, había demostrado algo que los demás invitados del evento habían olvidado: que el verdadero poder de un comunicador no se mide en cuántos millones puede facturar, sino en cuántos corazones puede tocar. En su regreso al baño, se repitió la escena. Un técnico de sonido se acercó para agradecerle por haber sido la banda sonora de su infancia. Un guardia de seguridad le contó cómo sus programas habían sido el único momento de paz en su casa, cuando sus padres se divorciaron. Cada encuentro duraba apenas unos segundos, pero cada uno de ellos era una demostración viviente de algo que la industria había perdido de vista: la diferencia entre ser famoso y ser amado. Cuando regresó a su mesa, notó que algunos comensales de mesas cercanas lo observaban con una mezcla de curiosidad y algo que podría describirse como envidia. No envidia por su dinero, porque probablemente muchos de ellos tenían más. No envidia por su fama, porque varios de ellos eran más reconocidos en los medios especializados. Era envidia por algo mucho más valioso: por el amor genuino que despertaba en la gente. Un amor que no se podía comprar, no se podía fabricar, no se podía fingir. Un amor que se ganaba día a día, programa tras programa, sonrisa tras sonrisa. Mientras los demás invitados necesitaban equipos de relaciones públicas para construir su imagen, Chespirito había construido la suya simplemente siendo auténtico. Mientras otros dependían de escándalos para mantenerse relevantes, él había logrado la relevancia eterna siendo simplemente bueno. Y esa diferencia, esa brecha entre el poder artificial y el poder real, estaba a punto de mostrarse de la manera más dramática posible. Porque cuando atacas algo que la gente realmente ama, cuando te metes con algo que forma parte del alma colectiva de un pueblo, ese pueblo tiene formas muy claras de recordarte cuál es tu lugar. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y nadie, absolutamente nadie en ese salón, estaba preparado para lo que iba a pasar. El presentador de la ceremonia esa noche era exactamente lo que la industria televisiva consideraba el estándar de oro. Alto, de sonrisa perfecta, con esa presencia que llena cámaras, y esa voz entrenada para sonar convincente, incluso cuando decía las mayores estupideces. Llevaba más de 15 años siendo la cara visible de los eventos más importantes del medio, y eso le había dado algo que puede ser más peligroso que el poder mismo: la certeza absoluta de que era intocable. Se llamaba Ricardo Mendoza, aunque todo el mundo lo conocía simplemente como Ricardo. No necesitaba apellido. En su mundo, cuando eras importante de verdad, una sola palabra bastaba. Ricardo había llegado a la cima de la industria, no precisamente por su talento, sino por su capacidad para ser cruel con elegancia. Podía destrozar a alguien en vivo y hacerlo sonar como si fuera parte del espectáculo. Podía humillar con una sonrisa tan encantadora que la víctima casi le agradecía por la experiencia. Era, en términos simples, un depredador con micrófono. Su carrera había sido construida sobre los cadáveres de otras carreras, actores que había ridiculizado hasta hacerlos desaparecer del medio, cantantes cuyas inseguridades había explotado en vivo hasta destruir su confianza, personalidades menores que había usado como carne de cañón para sus momentos memorables. Y lo más perverso de todo,
La industria lo aplaudía por ello. Ricardo es un genio, decían los productores. Sabe crear contenido viral. Es un profesional, insistían los ejecutivos. Sabe manejar cualquier situación. Lo que realmente sabía era identificar a las víctimas perfectas y ejecutar su humillación pública con la precisión de un cirujano. Esta noche tenemos aquí a lo mejor de lo mejor, decía desde el escenario, gesticulando hacia las mesas principales. Los verdaderos arquitectos del entretenimiento mexicano. Su voz tenía esa cadencia perfecta, esa seguridad que solo dan años de saber que tienes el control absoluto de la situación. Cada palabra era calculada, cada pausa cronometrada para maximizar el impacto. Gente que ha revolucionado la forma en que vemos televisión, continuó, mientras las cámaras enfocaban estratégicamente a los productores más poderosos, quienes sonreían y asentían como si fueran reyes recibiendo tributos. Ricardo sabía exactamente cómo funcionaba el juego. Halagar a los poderosos, ignorar a los irrelevantes y ocasionalmente sacrificar a alguien en el altar del entretenimiento para recordarle a todos quién tenía el verdadero control. Era un ecosistema perfectamente diseñado para mantener las jerarquías intactas. Los de arriba, siempre arriba. Los de abajo, siempre disponibles para ser pisoteados cuando fuera necesario crear un espectáculo. Durante los primeros 30 minutos de la ceremonia, todo marchó según el guión previsto. Los premios se entregaron a quienes debían recibirlos. Los discursos se mantuvieron dentro del tiempo asignado, y las risas del público llegaron exactamente en los momentos donde debían llegar. Era la perfección artificial de un evento completamente controlado. Pero Ricardo tenía un problema. Se aburría fácilmente. Los eventos predecibles lo hastiaban. Necesitaba adrenalina. Necesitaba ese subidón que solo le daba la improvisación cruel. Esos momentos donde podía demostrar su poder absoluto sobre la situación y sobre las personas. Y cuando se aburría, necesitaba crear su propia diversión. Y su diversión favorita siempre había sido encontrar a alguien en el salón que no pudiera defenderse, alguien lo suficientemente vulnerable como para convertirlo en el blanco perfecto de sus bromas. Sus ojos recorrieron el salón buscando a su próxima víctima, como un cazador evaluando a su presa. Pasó por alto a los productores millonarios, demasiado peligrosos. Tenían poder real, contratos que defender, abogados que llamar. Ignoró a las estrellas jóvenes, demasiado populares en redes sociales como para arriesgarse a un backlash. Una palabra suya en Twitter podía convertirse en tendencia nacional. Descartó a los ejecutivos de canal, demasiado poderosos como para meterse con ellos. Esa gente podía terminar carreras con una llamada telefónica. Evaluó a algunos actores de telenovelas, pero la mayoría tenían fandoms muy activos. Muy arriesgado en la era de las redes sociales. Consideró a algunos comediantes emergentes, pero eran demasiado ágiles verbalmente. Podían responderle y arruinar su momento. Y entonces sus ojos se posaron en Roberto Gómez Bolaños. Perfecto. Un hombre mayor, callado, sin un séquito que lo protegiera, sin contratos millonarios que defendieran su imagen. Alguien que, desde la perspectiva de Ricardo, representaba el pasado, lo obsoleto, lo que ya no importaba en la nueva era del entretenimiento. Alguien seguro, alguien inofensivo. Ricardo no entendía que estaba mirando exactamente lo contrario. Estaba mirando algo eterno, algo que había trascendido las modas y las épocas, precisamente porque estaba construido sobre bases más sólidas que cualquier contrato o rating. Pero la arrogancia tiene una característica particular. Te vuelve ciego a tu propia ignorancia. Veo que tenemos aquí esta noche a representantes de todas las épocas de la televisión mexicana, dijo Ricardo, y algo en su tono cambió. Había encontrado su ángulo, su momento de diversión personal. El público no se dio cuenta al principio. Para la mayoría,
seguía siendo parte de la presentación normal. Pero algunos, especialmente quienes conocían bien a Ricardo, sintieron que se avecinaba algo. Era como ver a un depredador cambiar su postura antes del ataque. Desde los innovadores que están creando el futuro, continuó señalando hacia las mesas de los productores jóvenes, hasta los, digamos, veteranos que nos recuerdan cómo se hacían las cosas en el pasado. La palabra veteranos la dijo con esa entonación especial que tiene una segunda lectura. No sonaba como respeto por la experiencia, sonaba como condescendencia hacia lo obsoleto. Roberto no se inmutó. Había escuchado comentarios similares durante años. La industria siempre había tenido esa actitud hacia cualquier cosa que no fuera la tendencia del momento. Pero en el público comenzó a generarse una tensión diferente. Algunos asistentes intercambiaron miradas incómodas. Los más jóvenes no captaron completamente el subtexto, pero los que tenían más experiencia en el medio reconocieron inmediatamente las señales. Ricardo se estaba preparando para uno de sus espectáculos. Es increíble cómo han evolucionado los estándares de calidad en televisión, siguió Ricardo. Y ahora su sonrisa tenía un filo que cortaba. Lo que antes se consideraba entretenimiento de primera... Bueno, digamos que hoy probablemente lo veríamos con otros ojos. La tensión en el salón se podía cortar con cuchillo. ¿Tú qué piensas de esta situación? ¿Habías visto antes este tipo de comportamiento en eventos públicos? Los productores en las primeras mesas comenzaron a moverse incómodamente en sus asientos. Algunos porque sabían lo que venía, otros porque empezaban a darse cuenta de que Ricardo estaba jugando con fuego sin saberlo. Un veterano director de televisión que había trabajado tanto con Ricardo como con Chespirito sintió un escalofrío. Conocía a ambos hombres y sabía que lo que estaba a punto de pasar no iba a terminar bien para nadie. Pero Ricardo estaba demasiado emocionado con su propia actuación como para notar las señales de advertencia que le enviaba el ambiente. Había decidido que esa noche iba a ser memorable. Y tenía razón. Iba a ser memorable por todas las razones equivocadas. En su mente, estaba a punto de entregar uno de esos momentos que la gente recordaría como clásico Ricardo Mendoza. Una de esas bromas crueles pero efectivas que demostrarían una vez más por qué él era el rey indiscutible de las ceremonias televisivas. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el error más grande de su carrera. Porque hay cosas con las que simplemente no puedes meterte. Y Roberto Gómez Bolaños era una de ellas. Lo que sucedió a continuación cambió para siempre la historia de la televisión mexicana. Ricardo había encontrado su momento. Con la confianza de 15 años de humillaciones exitosas, decidió que había llegado la hora del espectáculo principal. Y hablando de evolución, continuó, su sonrisa ahora afilada como navaja. Creo que es importante reconocer también a quienes, digamos, nos acompañaron durante las épocas más sencillas del entretenimiento nacional. El salón se quedó en un silencio extraño. No era el silencio expectante de una audiencia esperando un chiste. Era el silencio incómodo de quienes sienten que algo está mal, pero no saben exactamente qué. Ricardo disfrutaba cada segundo de esa tensión. Era exactamente lo que buscaba: tener a toda la sala en la palma de su mano, expectantes de su próxima palabra. Por ejemplo, dijo, y su voz tomó esa entonación que usan los depredadores justo antes del ataque. Tenemos aquí esta noche a Roberto Gómez Bolaños. Las cámaras se movieron automáticamente hacia la mesa de Chespirito. Los camarógrafos, entrenados para capturar cualquier momento que el presentador destacara, enfocaron directamente a Roberto. Roberto levantó la vista, sorprendido por la mención súbita. No esperaba ser parte del espectáculo esa noche. Sonrió con esa cortesía natural que había mantenido durante décadas de vida pública, creyendo que se trataba de algún reconocimiento o mención amistosa. No tenía idea de lo que venía.
Chespirito, continuó Ricardo, y ahora había algo venenoso en su tono. ¿Quién nos dio tantas, cómo decirlo, producciones artesanales durante los años 70 y 80? La palabra artesanales la pronunció como si fuera un insulto, como si fuera sinónimo de amateur, de barato, de inferior. Algunos asistentes comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. El subtexto era imposible de ignorar. Roberto mantuvo su sonrisa, aunque algo en sus ojos cambió. Después de décadas en el medio, sabía reconocer cuándo alguien se estaba preparando para atacarlo. Hay que admitir, siguió Ricardo, alimentándose de la tensión que había creado, que los estándares de producción han mejorado considerablemente desde esos días. Lo que en su momento funcionó con presupuestos limitados, hoy día sería impensable en televisión profesional. Cada palabra era una puñalada envuelta en terciopelo. Roberto había enfrentado críticas antes. Había lidiado con productores que no entendían su visión, con ejecutivos que consideraban sus programas demasiado simples, con críticos que los catalogaban como entretenimiento menor. Pero nunca había sido atacado así, en público, frente a toda la industria, sin posibilidad de defenderse. Y entonces llegó el momento. Ricardo hizo una pausa dramática, saboreando lo que estaba a punto de decir. En su mente, estaba a punto de pronunciar la frase que coronaría su actuación, el golpe final que demostraría una vez más su dominio absoluto sobre cualquier situación. Digamos las cosas como son, dijo, con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero era pura crueldad. Roberto siempre fue un actor de segunda. El silencio que siguió no fue silencio. Fue el vacío. Fue como si el aire mismo hubiera salido del salón. Ricardo esperaba risas cómplices, aplausos por su valentía de decir lo que muchos supuestamente pensaban, esa reacción que siempre obtenía cuando destrozaba a alguien públicamente. En lugar de eso, se encontró con algo que nunca antes había experimentado en su carrera. 1000 personas mirándolo con una mezcla de horror, incredulidad y algo que no supo identificar inmediatamente, pero que le heló la sangre: desprecio absoluto. Roberto no dijo nada. Simplemente miró a Ricardo con esa dignidad que había mantenido toda su vida, esa serenidad que viene de saber quién eres sin necesidad de demostrárselo a nadie. Y entonces sucedió. Desde una mesa en el fondo del salón, un hombre se puso de pie. No dijo nada. Simplemente se levantó, sus ojos fijos en Ricardo, con una expresión que era imposible malinterpretar. 2 segundos después, alguien más se levantó. Luego otra persona. Y otra. Y otra. ¿Tú crees que Ricardo se merecía lo que estaba pasando? Era como ver una ola formándose en cámara lenta. No había coordinación. No había un líder dando órdenes. No había un plan previo. Era simplemente la reacción instintiva de un pueblo cuando ve que atacan algo que ama. Mesa por mesa, persona por persona, todo el salón comenzó a ponerse de pie. No era una ovación. Era algo mucho más poderoso. Era una declaración. Era México entero diciéndole a Ricardo Mendoza y a toda la industria que representaba que había líneas que no se podían cruzar, que había personas con las que no te podías meter, que había valores más importantes que los ratings, más sagrados que los contratos, más duraderos que cualquier carrera televisiva. Ricardo miró a su alrededor, completamente desconcertado. En 15 años de carrera, había visto standing ovations, había visto abucheos, había visto todo tipo de reacciones del público. Pero nunca había visto esto. Nunca había visto a un salón entero ponerse de pie, no para aplaudir, sino para defenderse. Para defender algo que él había atacado sin entender lo que realmente estaba atacando. Las cámaras captaron todo. La expresión de shock en el rostro de Ricardo. La dignidad inquebrantable de Roberto.
Y sobre todo, la imagen más poderosa de la noche: un salón completo de pie, en silencio, mandando el mensaje más claro que se puede enviar. El mensaje de que algunos errores no se perdonan. De que hay límites que, cuando los cruzas, no hay vuelta atrás. Y Ricardo Mendoza acababa de cruzar el límite más sagrado de todos. Había atacado el alma de México. Y México le estaba respondiendo. El poder del silencio es algo que muy pocas personas entienden realmente. Hay silencios incómodos, silencios expectantes, silencios de aburrimiento. Pero el silencio que llenó ese salón esa noche era diferente. Era el silencio de la dignidad colectiva manifestándose. Era el silencio del respeto, defendiendo lo que ama. Ricardo Mendoza estaba completamente paralizado en el escenario. En 15 años de carrera, había desarrollado reflejos para cualquier situación. Si el público se reía demasiado, sabía cómo controlar el momento. Si se aburría, tenía recursos para recuperar la atención. Si se enojaba, conocía técnicas para calmar los ánimos. Pero para esto no tenía manual de instrucciones. Para esto no existía protocolo. ¿Qué haces cuando un salón entero se pone de pie para defenderse de ti? ¿Cuál es la respuesta correcta cuando te das cuenta de que acabas de atacar algo sagrado sin saberlo? Las cámaras seguían rodando, capturando cada segundo de lo que se estaba convirtiendo en el momento más incómodo en la historia de la televisión mexicana. Roberto Gómez Bolaños permanecía sentado, con esa serenidad que solo tienen quienes han aprendido que la verdadera fuerza no necesita gritar para hacerse escuchar. No había pedido esa defensa. No había orquestado ese momento. Ni siquiera había reaccionado con enojo ante el ataque de Ricardo. Simplemente había mantenido su dignidad intacta. Y eso había sido suficiente para que toda una sala de personas decidiera espontáneamente que no iban a permitir que lo humillaran. Los primeros en ponerse de pie habían sido algunos técnicos y trabajadores del medio que habían colaborado con Roberto a lo largo de los años. Gente que lo conocía personalmente, que sabía qué tipo de hombre era cuando las cámaras se apagaban. Pero la ola había crecido mucho más allá de sus colaboradores directos. Productores que nunca habían trabajado con él se pusieron de pie porque entendían lo que él había aportado a la industria. Actores jóvenes que habían crecido viendo sus programas se levantaron porque sabían que su carrera había sido inspirada por lo que habían aprendido del Chavo. Ejecutivos que normalmente se preocupaban solo por los números se pusieron de pie porque reconocían que algunos logros trascienden cualquier métrica empresarial. Y cuando los poderosos de la industria se pusieron de pie, el mensaje se volvió imposible de ignorar. No era solo la gente común defendiendo a su ídolo de la infancia. Era toda la industria televisiva mexicana diciéndole a Ricardo que había cometido un error imperdonable. El silencio continuó durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas 30 segundos. 30 segundos que bastaron para cambiar para siempre la carrera de dos hombres. 30 segundos que demostraron la diferencia entre el poder que se impone y el poder que se gana. Ricardo intentó recuperar el control de la situación. Bueno, tartamudeó. Su voz por primera vez en años perdiendo esa seguridad que lo caracterizaba. Pero no había nada que pudiera decir. No había broma que pudiera suavizar lo que había hecho. No había explicación que pudiera justificar haber atacado a alguien que había dedicado su vida a hacer feliz a la gente. No había forma de revertir el momento en que había quedado expuesto como lo que realmente era. Un hombre pequeño con un micrófono grande. Finalmente, después de 30 segundos que se sintieron eternos, el público comenzó a sentarse nuevamente. Pero el mensaje había sido enviado y recibido. Roberto inclinó ligeramente la cabeza hacia el salón, un gesto mínimo, pero cargado de significado. No era triunfal, no era vengativo, era simplemente
agradecido. Agradecido porque había descubierto algo que tal vez ni él mismo sabía completamente, que había construido algo más fuerte que una carrera, más duradero que un programa de televisión, más poderoso que cualquier contrato. Había construido amor. Y el amor, cuando es genuino, cuando es ganado día a día con respeto y dedicación, tiene una característica muy particular. No se queda callado cuando atacan lo que ama. ¿Tú crees que Ricardo pudo recuperarse después de este momento? Ricardo intentó continuar con la ceremonia, pero ya nada fue igual. Cada broma posterior sonaba forzada. Cada comentario se sentía calculado. Su confianza había sido destrozada en 30 segundos de silencio, y tanto él como el público lo sabían. Los premios siguientes se entregaron en una atmósfera extraña, como si todos estuvieran procesando lo que habían presenciado. Pero lo más notable era cómo habían cambiado las miradas hacia Roberto. Ya no era simplemente el veterano sentado en una mesa intermedia. Era el hombre al que México entero había decidido defender. Era la prueba viviente de que hay cosas más importantes que el poder mediático. Está el poder del corazón. Y esa noche, el corazón había ganado. La ceremonia terminó esa noche, pero la lección apenas comenzaba. Ricardo Mendoza nunca se recuperó completamente de esos 30 segundos de silencio. No porque hubiera perdido trabajos importantes o contratos millonarios. No porque la industria lo hubiera castigado formalmente. Se había enfrentado a algo mucho peor que el castigo profesional. Se había enfrentado a la irrelevancia moral. Había descubierto que todo su poder, toda su influencia, toda su capacidad de controlar situaciones se desmoronaba en el momento en que atacaba algo que la gente realmente amaba. En los días siguientes al evento, los videos del momento se volvieron virales. Pero no como Ricardo esperaba que fueran sus momentos virales. No eran celebraciones de su genialidad como presentador. Eran recordatorios de su pequeñez como persona. La gente compartía el video no para reírse del actor de segunda, sino para celebrar la respuesta espontánea y hermosa que había tenido un pueblo entero al ver atacado a uno de sus hijos más queridos. Roberto Gómez Bolaños, por su parte, nunca habló públicamente sobre el incidente. No dio entrevistas explicando cómo se había sentido. No aprovechó el momento para atacar a Ricardo. No convirtió la situación en una oportunidad de marketing personal. Simplemente siguió siendo quien siempre había sido. Un hombre que entendía que la verdadera grandeza no necesita defenderse porque se defiende sola. Y en ese silencio digno, en esa negativa a convertir el dolor en espectáculo, demostró una vez más por qué se había ganado el corazón de un pueblo entero. Porque hay dos tipos de poder en este mundo. Está el poder que se grita, que se impone, que necesita humillar a otros para sentirse importante. El poder de los micrófonos, de los reflectores, de los contratos millonarios. Y está el poder que se susurra, que se gana, que crece día a día en el corazón de las personas. El poder del respeto genuino, de la conexión real, del amor construido con paciencia y dedicación. El primer tipo de poder es frágil. Depende de circunstancias externas, de la aprobación de jefes, de las modas del momento. Puede perderse en una mala decisión, en un comentario equivocado, en 30 segundos de silencio incómodo. El segundo tipo de poder es eterno, porque está construido sobre algo que no se puede comprar, no se puede fabricar, no se puede destruir. Está construido sobre amor genuino. Esa noche, en un salón lleno de las personas más influyentes del entretenimiento mexicano, quedó demostrado cuál de los dos poderes era realmente más fuerte. No fue el poder de quien tenía el micrófono. Fue el poder de quien tenía el corazón de una nación. Roberto Gómez Bolaños murió años después, pero su legado sigue vivo en cada niño que descubre por primera vez las aventuras del Chavo,
en cada adulto que encuentra consuelo en la nostalgia de su infancia, en cada familia que se reúne a reír con personajes que trascienden generaciones. Ricardo Mendoza siguió presentando eventos, pero nunca volvió a tener esa confianza ciega en su propio poder. Había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que hay cosas sagradas en este mundo. Y Chespirito era una de ellas. La diferencia entre tener un micrófono y tener el corazón de un pueblo entero es simple. El micrófono se puede quitar. El corazón de un pueblo es para siempre.